Buenos días, estamos aquí con ustedes a través de esta transmisión que me invitaron a compartir muy amablemente dentro del Poder Judicial del Estado. Y bueno, soy Claudia Verónica Medellín González, como muchos de ustedes ya me conocen. Soy juez 11º familiar oral del primer distrito judicial en el Estado. Manejo la materia oral y pues por ende los asuntos que dentro de la misma se tramitan. Y vamos a platicar precisamente de uno de los asuntos que se tramitan dentro de aquí de los juzgados orales familiares, que es la convivencia y el uso de la tecnología para hacerla efectiva como un derecho supremo de los niños, niñas y adolescentes. Primero que nada quiero agradecer la invitación que me hizo el Poder Judicial del Estado a través del Instituto de la Judicatura, a través de su director, el maestro Rafael Torres, con quien estoy bastante agradecida por esta oportunidad. Y pues por supuesto agradezco también a las personas que se están conectando a través de esta vía, porque representa precisamente en parte el uso de la tecnología que tenemos que usar en esta etapa en la que estamos viviendo, y además pues un tema central de suma importancia para todos nosotros como abogados, como parte del aparato judicial, pero también como litigantes, como académicos y en general para todas las personas que de alguna u otra forma tienen que tener conocimiento respecto de este tema. Y creo yo que es un tema de suma importancia y relevancia porque en general puede impactar en la vida de las personas de cualquier familia de nuestra sociedad. En el estado de Nuevo León y particularmente en el Poder Judicial del Estado, pues estamos preocupados por la contingencia que estamos viviendo a partir del COVID, del coronavirus, y particularmente por toda la serie de derechos que en algún momento se están viendo afectados por toda esta cuestión de la pandemia que estamos viviendo. No es desconocido que estamos en una situación de riesgo todos, los niños particularmente también, y bueno, de aquí la importancia de este tema que me invitaron a compartir con ustedes, porque pues es un derecho supremo de los niños el poder tener interacción con ambos progenitores, con toda su familia, incluso por toda la serie de implicaciones que tiene ese convivir día a día para cualquier ser humano con la gente que ama, con la gente que se sabe que es importante en su entorno familiar. Y bueno, este es el tema que vamos a tratar el día de hoy. En el caso particular, sabemos todos que el ejercicio de la patria potestad, ya entrando en materia de este tema, es una institución, como lo mencionamos aquí en las diapositivas que ustedes están viendo, es una institución que tiene como objetivo la asistencia, cuidado y protección de los menores. No es solamente un derecho de los padres, sino propiamente es una obligación de los padres también brindar esta protección, esta asistencia, este cuidado, buscar el bienestar de los hijos y bueno, ponerlo como primer término, porque esto es sumamente importante. A veces nos olvidamos de los niños en relación a que ellos también tienen derechos. Si bien es cierto, nuestro derecho como padres implica el poder tenerlos con nosotros, el poder interactuar con ellos, el poder orientarlos, formarlos, educarlos, también son obligaciones, se traducen en obligaciones que nosotros tenemos, porque esta es una serie de derechos que tienen todos los niños. Los niños, por el solo hecho de ser nuestros hijos, pues tienen ese derecho de que nosotros estemos atentos a todas sus necesidades, pero no solamente las necesidades económicas, porque a veces se nos olvidan las emocionales, esas necesidades de afecto, de cariño, de protección, que implican que ellos tengan un apego seguro hacia los padres, que ellos tengan una seguridad como personas, que además se va a ver reflejada en el entorno posterior cuando ellos sean adultos. Un niño que es querido, protegido, atendido, asistido por ambos padres, lo más seguro es que sea un adulto seguro de sí mismo y que pueda enfrentar pues todas las situaciones que se van presentando día a día de una mejor manera. Entonces, creo y estoy convencida de que en el momento en que los padres respetamos los derechos de los hijos y ejercemos nuestro rol de padres de una manera adecuada en ejercicio de esta patria potestad, contribuimos enormemente a que los niños, cuando sean adultos, y no solamente cuando sean adultos, sino cuando van avanzando en sus diferentes etapas de la vida, pues tengan esa seguridad para enfrentar miedos, retos y muchas otras cuestiones que sabemos que se presentan día a día. Entonces, partiendo del ejercicio de la patria potestad, pues
es una serie de derechos de los padres, es una serie de derechos de los niños y en esa reciprocidad de derechos pues existen también obligaciones por parte de los padres, obligaciones por parte de los hijos, que van desde el respeto, la consideración, también la cercanía que nosotros como hijos podemos tener hacia nuestros padres. Y bueno, recalco esto también porque como adultos también podemos tener esa obligación para con nuestros padres. Este tema se enfoca por la convivencia de los niños en relación a los padres, pero es bien importante también considerarlo, y más por esta etapa que estamos viviendo, que nosotros como adultos, hijos, también podemos tener esa obligación, ese derecho hacia nuestros padres, porque bueno, aquí ya estamos hablando también de que son personas, en la mayoría de los casos, vulnerables por la edad en la que se encuentran. Entonces ya no ejerce patria potestad los padres adultos de la tercera edad respecto a los hijos, pero también no quise dejar de mencionar por la suma relevancia que tiene este grupo de personas de la tercera edad, que es una obligación que también nosotros tenemos, y este tema nos puede servir también para que lo consideremos en relación a los adultos. Bien, la patria potestad en cuanto a la infancia, niños, niñas y adolescentes, y me voy a estar refiriendo a la infancia para no estar mencionando en reiteradas ocasiones estos grupos, reiteradamente, como mencioné, es un periodo de la vida humana, como lo menciono aquí, pues de un desarrollo acelerado. De repente se nos van los días, se nos van los meses y se nos van los años. Entonces es sumamente importante que dentro de estas etapas, desde pequeñitos, nosotros estemos bien conscientes que todo lo que le vamos dando a nuestros hijos, pues va permeando en sus capacidades, va permeando en su formación, va permeando en todo lo que a él lo vamos a formar. Si nosotros le transmitimos un apego seguro, si nosotros le transmitimos amor, si nosotros le transmitimos afecto y cercanía de ambos padres, pues efectivamente los niños van a estar mejor en todos los aspectos de la persona. Y bueno, un niño como tal tiene cierta inmadurez. Nosotros, los adultos, somos los que debemos de impregnarnos de madurez. Ojalá la tengamos, y si no la tenemos, pues hay muchas herramientas para obtenerlas. En el mejor de los casos podemos dialogar con una persona de nuestra confianza o un psicólogo para poder deshacernos de todas las cuestiones que en algún momento dado nos estén afectando, para no contribuir en bienestar de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque finalmente, si nosotros estamos mal, nuestros hijos van a estar mal. Si nosotros estamos bien como adultos, pues nuestros hijos van a estar mejor. En ese sentido es necesario generar esos medios y proporcionar al individuo lo necesario para que se desarrolle de manera adecuada, hasta que el niño o el adolescente o incluso el mayor de edad pues ya alcance ese grado de madurez que pudiera tener. No es desconocido que podemos, los niños, las autoridades y los padres, escuchar a los niños. Sin embargo, los niños hasta la edad de 18 años no pueden decidir. Somos nosotros como adultos los que vamos a decidir y vamos a tratar de proteger todas esas necesidades que los menores tienen de acuerdo a nuestra perspectiva, no de acuerdo a la perspectiva de los niños. ¿Y por qué señalo esto? Porque es muy frecuente que de alguna manera los padres, las madres que tienen la custodia de los hijos refieren: es que el niño no quiere convivir con el padre, es que batallo para que el niño vaya a la escuela, es que el niño pues no quiere atenderse médicamente. Sin embargo, nosotros como adultos sabemos cuáles son las necesidades de los niños, y en ese sentido pues nos tenemos que enfocar a cubrírselas. La alimentación, por ejemplo, es sumamente importante, y no vamos a permitir que si el niño no quiere alimentarse bien con frutas, verduras, proteínas adecuadas y demás, pues el niño deje de lejos o deje a un lado su alimentación, sino que nosotros tenemos que cuidarla. Bueno, de la misma forma que cuidamos la alimentación y que cuidamos que asistan a la escuela, incluso ahorita con todo esto del COVID, pues que puedan estar conectados a sus tecnologías y a la televisión para poder ver estos temas que les están otorgando por medio de educación pública para su educación. Pues de esa misma forma que cuidamos la alimentación, la educación, la salud, que también sé que la cuidan los padres mucho, pues tenemos que cuidar todos los demás aspectos, la habitación, que tengan una higiene adecuada, que tengan un afecto, y que un afecto, una cuestión emocional sana y adecuada con
el resto de la familia, llámese con el padre con el que no viven y también con el resto de la familia de origen, porque también esos lazos son sumamente importantes para cualquier menor. La recreación que los niños tengan es sumamente importante también aún y en esta etapa, y por ello también pues yo los invito a que hagan uso de las herramientas tecnológicas y de otras vías para leer y buscar por ahí información para que los niños tengan todas estas necesidades cubiertas, no solamente las más relevantes que mencionan hace rato, sino también la cuestión de recreación y la cuestión de afecto, de cuestiones emocionales, porque todo esto hace precisamente que el menor pues no se desespere, no la pase mal, y nosotros como padres lo que debemos de hacer es estar preocupados con mucha sinceridad en relación a todo lo que les afecta a nuestros hijos. ¿Y por qué digo con mucha sinceridad? Porque pues a veces tenemos que despojarnos nosotros mismos de las cuestiones que traemos cargando emocionalmente para poder enfrentar precisamente nuestra responsabilidad de padres con madurez, como adultos, sin causarles un perjuicio inconscientemente a nuestros hijos. Por supuesto que digo inconscientemente porque de manera consciente pues no nos atreveríamos como papás a causar ese daño, pero de manera inconsciente en muchas ocasiones podemos dejar o podemos caer en esta situación y pues no es válido también viendo el interés superior de los menores. Por ahí encontré una frase de una autora que se llama Mónica González Contró y que aborda al niño como un incompetente básico. ¿Y de qué se trata esto? Pues precisamente de que el niño está en una vulnerabilidad de las más connotadas, de las más nombradas como una persona adulta, incluso de la tercera edad. Pero enfocándonos a los niños, ¿por qué se encuentra en esta vulnerabilidad? Porque él no decide, no tiene el grado de madurez suficiente para poder, dentro de sus capacidades, reaccionar adecuadamente a lo que está pasando en su vida. Dependen en gran medida de las decisiones que tomemos nosotros como padres. Entonces, la frase de incompetente básico de repente puede sonar fuerte, pero es una realidad. El niño, dentro de su connotación como tal, y más los más pequeños, pues todavía no tienen esas habilidades desarrolladas y capacidades desarrolladas como para tomar decisiones. Entonces es sumamente importante ahí nuestra labor como padres para precisamente pues no afectarlos. Este otro autor, Ernesto Gascón Valdés, relaciona el concepto de incompetencia básica con el de vulnerabilidad, como yo les menciono, puesto que el ejercicio de la autonomía durante la infancia está condicionado por su situación de radical fragilidad, dice él, que los incapacita para negociar por sí mismos relaciones equitativas de reciprocidad de derechos y obligaciones. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones y en la mayoría de los casos el niño está a expensas de lo que decida papá y lo que decía mamá. En otros casos está a expensas a lo que decidamos nosotros como autoridades cuando padre y madre no se pueden poner de acuerdo en las decisiones en relación a su vida. Entonces, pues de alguna forma es un ser vulnerable que no toma decisiones propias, insisto, que está a expensas de otra tercera persona, llámese los papás, llámese la autoridad, y de alguna manera, pues esto también implica que sus derechos pudieran estar siendo afectados por estas terceras personas. Si no tomamos como principal modelo rector, principio rector, el interés superior de la infancia. Por supuesto que yo siempre les comento a las personas que asisten a juzgados o que asisten a pláticas donde estoy, que esto es progresivo. Realmente un niño no se va a quedar como niño siempre, y lo que el niño viva en la etapa de la infancia, por supuesto que lo va a recordar cuando sea una persona ya mayor, cuando sea adulto inclusive, y pues todo esto va a trastocar o va a favorecer su vida. Poco a poco, cuando el niño va creciendo, además, puede ir externando sus opiniones. No es lo mismo un niño de 3, 4 años, el cómo se expresa, qué conocimiento tiene del entorno que lo rodea, a un menor de 12, 13, 14, 15, 17 años. Me fui desde los 3, 4 años hasta los 12, no porque la ley diga que a partir de los 12 los niños pueden tomar decisiones, porque sabemos que esto ya está bastante superado y no se atiende la edad cronológica de los menores para intervenir dentro del procedimiento
o bien para tomar decisiones o para escuchar, mejor dicho, su opinión dentro del procedimiento y para que los padres puedan escucharlo también como tal. Lo hice porque precisamente quería aclarar esa situación para los que de alguna forma no lo tienen presente. No es tanto la edad cronológica la que determina ahora sí que la condición de madurez para que un menor externe su opinión, sino más bien las condiciones de vida que tiene propiamente el niño. Y bueno, para ello de alguna forma tenemos herramientas, los juzgadores, para poder saber si ese grado de madurez les puede permitir intervenir dentro del procedimiento. No implica que tengan menos derechos un niño de 3 años a uno de 4, a uno de 12 o a uno de 17, mientras sea menor de edad. Todos tienen los mismos derechos como un ser adulto incluso, pero mayormente protegidos. No se requiere ninguna capacidad especial del sujeto a ellos. Son niños y por el solo hecho de ser niños tienen una protección desde el inicio de la vida a todas las condiciones y necesidades que antes mencionamos. Los cuidados necesarios que la familia le pueda brindar son esenciales para su vida diaria, pero también son esenciales, por supuesto, como mencionamos, por la convivencia familiar y social, la educación que ellos puedan tener y este desenvolvimiento en general. Uno de los derechos que progresivamente se va adquiriendo según la madurez del niño, pues como mencioné, es el derecho a poder intervenir dentro del procedimiento. Los jueces tenemos el deber, en base al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el 4 de nuestra Constitución Política Federal, precisamente de escucharlos y tomar en cuenta pues todo lo que ellos opinen. No quiere decir esto que nosotros vamos a hacer lo que el niño diga, tampoco los papás tienen que guiarse exactamente por lo que los niños digan, desde luego que nosotros tenemos que respetar los derechos de los menores y ver por ellos, en base al interés de ellos, al beneficio de ellos, pues decidir lo que más convenga de acuerdo a sus intereses, que puede ser compatible con lo que el niño diga, sí puede ser compatible, pero no en todos los casos pudiera darse esa compatibilidad y de cualquier forma pues nosotros tenemos que atender precisamente el derecho de los menores y lo que sea mejor para ellos. Aquí cito una tesis que me pareció importante en donde precisamente habla de los derechos instrumentales o procedimentales que se tienen que cuidar para efecto de que los menores puedan ser atendidos dentro del procedimiento. Y bueno, dentro de esta tesis se explica que constituye una formalidad esencial del procedimiento a su favor, precisamente tutelar esa serie de derechos y que en todos los procedimientos se les escuche, se les atiende y se sigan una serie de lineamientos que además, dicho de paso, pues ya están establecidos dentro del protocolo de actuación para casos en donde participan menores de edad y que nosotros tenemos que atender, no por el hecho de que lo haya sido emanado de la Suprema Corte de Justicia, sino por el hecho de que dentro del mismo se relacionan normatividades internacionales que son sumamente importantes considerar en el tema de actuación de casos en donde están involucrados derechos del menor. Hay un principio rector que rige en materia de derechos de niños y es el interés superior del menor. Muchos ya conocen esta tesis que estoy aquí comentando. El menor tiene, como ya mencioné, ciertos derechos importantes y este principio se tiene que ver desde tres ópticas, como un derecho sustantivo, precisamente porque en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño se tiene que atender este principio, lo que incluye no solo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y todas las iniciativas que se presenten en relación a situaciones que tengan que ver con menores. Así también, pues en cada decisión particular, ese principio jurídico debe de atenderse para interpretarse cualquier norma a beneficio de los menores. Así las decisiones particulares que se adopten por las autoridades en todos los ámbitos de las competencias, ya sean administrativas, jurisdiccional, desde el punto que se vea, pues deben de ser para proteger precisamente la educación, cuidado, salud, medio ambiente, las condiciones de vida del menor, el asilo, la inmigración, el acceso a la nacionalidad,
entre otras. Todo debe de evaluarse en base a este principio del interés superior de los menores. Entonces, es una norma también del procedimiento, los jueces también debemos de atenderla y tomar cualquier medida en base precisamente a este interés. Ahora sí, enfocándonos un poco más todavía en la cuestión de la convivencia, pues sabemos que el artículo 415 bis de nuestra legislación civil habla que los titulares de la patria potestad, cuando no viven juntos y aunque no conserven la custodia de un menor, tiene el derecho de convivencia con sus descendientes, es decir, con el infante, con los niños, niñas o adolescentes. Se tiene que solicitar esa opinión, como mencioné, de acuerdo a su edad y su madurez, dice la legislación. Sin embargo, también ya aclaramos que no es tanto cierta edad, no es tanto que el niño tenga que decidir, sino más bien que son los padres en uso de esas competencias parentales de madurez, de responsabilidad, de empatía, que deben de tener los que tienen que tomar las decisiones. ¿Qué pasa si en un momento determinado ellos no están de acuerdo en que el otro progenitor, que es el que no vive con el niño, conviva con el niño? Ese padre tiene derecho a poder acudir ante los tribunales, jurisdicción familiar oral particularmente, para poder hacer valer el derecho del niño y su propio derecho a convivir con su hijo o hija. Es un procedimiento a través del cual va a exponer necesariamente los hechos, circunstancias, situaciones que han acontecido en la vida del menor, en la vida de la familia, que impiden que tengan ese acercamiento de manera cotidiana, normal, como debería de ser. Sin embargo, en muchos casos, cuando se presenta la demanda, pues no se asienta la totalidad de los datos que consideramos importantes como juzgadores conocer. ¿Cuáles son esos datos importantes, además de todos los requisitos que se plantean dentro de los artículos 602 y 614 del Código Procesal Civil del Estado, que van enfocados a los requisitos de la demanda? Desde mi particular punto de vista, tendrían que establecer, por supuesto, además de dónde vive el menor, pues dónde vive el propio progenitor que no convive con él mismo. También desde cuándo no se da esa convivencia. Y cuando sí se daba, de qué manera se venía dando esa cercanía. Igualmente, cuáles son las actividades del menor, cuáles son las actividades propias de quien está demandando la convivencia y cuáles son las actividades de la otra parte del procedimiento. Por supuesto que también es importante saber con quién vive el menor, además de la madre o de otras personas, y quién podría llegar a interactuar con el menor en caso de que sí se dé la convivencia, si es lo que se está pidiendo. ¿Por qué son importantes estas consideraciones desde mi particular punto de vista? Porque al momento en que una autoridad va a decidir la convivencia provisional o la convivencia definitiva, estos aspectos son relevantes conocerlos. Y si bien sabemos que hay una etapa procesal de pruebas donde se pueden agregar precisamente constancias, documentos, incluso evaluaciones ecosistémicas o de otra naturaleza para acreditar estas situaciones o para advertirlas dentro del procedimiento, pues si las tenemos desde el principio, al menos como una idea de lo que puede suceder, lo cual también va a ser externado por la contraparte en la mayoría de los casos cuando conteste la demanda, pues ya el juez va a tener esos dos puntos de vista del padre y de la madre para saber qué es lo que está pasando en el entorno familiar y poderse pronunciar tanto en cuanto a la convivencia provisional como en su momento, si ellos no llegaran a un acuerdo dentro del procedimiento, ya sea a través de mediación o a través de conciliación, pues analizando todas las demás pruebas, pronunciarse en sentencia respecto de la convivencia definitiva. Entonces sí es sumamente importante ver incluso estos aspectos y resaltar cuáles son los motivos en su caso de la oposición que se ha mostrado por el padre custodio para no llevar a cabo la convivencia. Dicho sea de paso, si los padres no respetan esos derechos de los hijos, pudieran también generarse cuestiones tanto de carácter civil como de carácter penal, porque también dentro de los aspectos penales, dentro del Código Penal, pues se señalan algunos delitos que tienen que ver con la falta del respeto
de estos derechos hacia los menores, en la no convivencia o el hecho de que no se permita el acercamiento con el menor si ya está determinado por una autoridad judicial, o bien si al menor se le sustrae de su entorno, si ya estaba determinado quién es el padre custodio. Podemos hablar incluso de violencia familiar, de una posible negligencia en relación de los padres y de otras cuestiones que son sumamente pues, relevantes tomar en consideración. ¿Por qué? Porque la misma ley, tanto civil como penal, protege a los menores. En general, una serie de legislaciones que en un momento más vamos a señalar, todas van en protección del mandato, todas van en protección de los derechos de los niños. Y si ya existe un mandato judicial, pues este se tiene que acatar o cumplir de una manera idónea para no recaer en alguno de estos supuestos. El procedimiento como tal mencionó el artículo 989, señala que se va a sujetar al procedimiento oral la custodia provisional de los menores, los asuntos que tengan que ver con ello, también la convivencia de los padres en relación con los hijos cuando no se tiene esa custodia, la convivencia de los abuelos, inclusive la posesión del estado de padre y de hijo, y bueno, otra serie de procedimientos que están establecidos por este artículo 989 del Código Procesal Civil del Estado, entre los cuales tenemos la cuestión alimentaria, que también es un derecho de los menores, y otra serie de procedimientos que no voy a mencionar porque precisamente este tema va enfocado más a las convivencias de los niños, ¿sí? Entonces, sí los invito como quiera a revisarlo para efecto de que pues tengamos en consideración cuáles son los asuntos que en materia oral podemos conocer los jueces en esta vía. El artículo 353 también del Código Civil, en este caso, pues habla de los derechos del padre o del hijo. Cuando fueran despojados de estos derechos, perturbados en su ejercicio, pues puede acceder también a través de este procedimiento para que se cuiden, protejan, atiendan los derechos de los menores y pues se restaure ese vínculo que por alguna razón se ha visto perjudicado por la no convivencia. La protección de la familia como derecho humano está protegido tanto a nivel nacional como internacional. El artículo 17 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el artículo 23 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos reconocen la protección de la familia como derecho humano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues todos, como seres humanos, por el solo hecho de serlo, tenemos derechos que van inherentes a la persona, que no nos pueden violentar nadie. Y bueno, no solamente se trata de que los adultos tengamos derechos humanos, sino también los niños tienen ese mismo derecho. Y uno de los derechos que tenemos es a pertenecer a una familia, saber a qué familia pertenecemos y tener ese derecho de identidad con nuestros padres, pero a la vez también pues ese derecho se ve protegido, como menciono, desde el nacimiento del niño por toda la etapa de su etapa como infante, a la protección de esa convivencia que tiene con ambos padres. Entonces, si por algún motivo se disuelve el vínculo matrimonial, siempre y cuando se asegure el bienestar del menor, se debe de dar la convivencia en base precisamente a esa protección que el niño tiene como ser humano en cuanto a sus propios derechos. Y bueno, ningún instrumento internacional en materia de derechos humanos ni sus interpretaciones se pronuncian sobre procedimientos válidos o inválidos para disolver el vínculo matrimonial, sino que dejan en libertad pues, a los estados, propiamente a las personas, para disolver el vínculo, pero sí protegiendo a los hijos, porque con independencia de que se vulneren derechos de mayores y de alguna forma ellos decidan separarse por esa vulneración de derechos o porque se acabó el amor o porque ya no pueden seguir viviendo unidos como pareja, pues lo cierto es que como familia no se pueden desunir o no se debieran desunir y esto va en protección precisamente de los derechos de los niños. Yo repito mucho que lo que es el matrimonio se disuelve, pero la familia nunca debe de disolverse por el bienestar precisamente de nuestros hijos. Otra convención, precisamente de otra tesis que estoy aquí mencionando, pues habla de otra convención sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y en base a ello yo les mencionaba hace un momento que existe también la protección para los niños para que no se les violenten esos derechos de
retirarlos de la custodia de los padres cuando ya está determinado quién debe tenerlos, o bien impedir la convivencia con los hijos, porque son dos derechos íntimamente relacionados entre sí que tienen que respetarse al niño y enfocarse precisamente en que el niño pues tiene protección total por varios instrumentos relevantes como la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración de los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Constitución Política también del Estado de Nuevo León y la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León. Todos estos instrumentos son relevantes considerarlos al margen de otras leyes como los códigos de aquí de Nuevo León y de cada uno de los estados que son de aplicación específica en cada estado, igual que las leyes que son de la entidad federativa de Nuevo León. Sin embargo, todas las otras legislaciones sí son aplicables a nivel nacional y las debemos atender. En cada caso concreto nosotros tendríamos que resaltar lo que cada uno de estos instrumentos están mencionando a favor de los menores para atender precisamente sus derechos y procurar que nadie los violente, inclusive ni siquiera sus propios padres. Vamos a enfocarnos ahora sí un poco o mucho más bien a la cuestión que nos atañe. Dentro del procedimiento, cuando nosotros recibimos a las partes después de fincarse la litis, decimos nosotros, es decir, cuando hay una demanda, cuando hay una contestación, en la mayoría de los juzgados señalamos una audiencia que llamamos conciliatoria antes de la audiencia preliminar. Sabemos que nuestra legislación establece propiamente una audiencia preliminar y dentro de la misma hay una etapa de conciliación. Sin embargo, los jueces, procurando avenir a las partes y que el asunto pues concluya lo antes posible, no por quitarnos trabajo, sino para atender precisamente a los derechos de los niños, darles prioridad a esos derechos, respetar el interés superior del menor. Tratamos de dialogar de manera directa o a través de alguno de nuestros secretarios, cuando esto no es posible, inmediatamente con los padres o lo más prontamente posible con ambos padres. Se les cita al juzgado y si ambos están de acuerdo en celebrar un convenio, lo podemos celebrar. El convenio puede establecer días, horarios específicos de convivencia, lugar de recepción de esa convivencia, formas de darse la convivencia presencialmente. No es la única vía por la cual se puede llevar a cabo la convivencia, pero habitualmente es lo que estamos acostumbrados a hacer en juzgados y en la vida cotidiana cuando hay una problemática entre los progenitores o una problemática para la convivencia, o sea, alega esta problemática para la convivencia. Cuando normalmente sabemos que si la familia, si los padres se llevan bien, pues no hay necesidad de acudir a juicio y normalmente el niño agarra el teléfono, habla con el papá, agarra la tableta, chatea con él, se mete a su correo electrónico, el papá si anda de viaje pues le habla y le dice, oye mijito, te voy a llevar esto, ¿qué quieres? Esto o esto. Entonces existe mucha comunicación que cuando los padres tienen un conflicto, se rompe desafortunadamente. Y es aquí donde nosotros como jueces estamos preocupados por la situación que estamos viviendo actualmente, y más con esto del coronavirus, COVID, porque efectivamente el Centro Estatal de Convivencias, que es donde nosotros normalmente nos confiamos para que se lleve a cabo la entrega y recepción de los menores, aun y cuando muchas convivencias sí se llevan en casa, el centro, por la misma contingencia, pues cerró sus servicios precisamente enfocados en el interés superior de los menores, para que no fuera a haber una contaminación o una transmisión, no se fueran a contagiar precisamente por la cuestión de cómo se llevan a cabo las convivencias, porque dentro del centro pues atienden no a una familia en el momento, sino a muchas familias. Entonces, particularmente cuando se llevan a cabo estos convenios que los padres
llevan a cabo, se pueden establecer muchas formas de convivencia y yo creo que es ahí donde tenemos que migrar también a nuevas formas de ver la vida a través de esta situación que estamos viviendo. No es la única forma de llevar a cabo convivencias presencialmente, sin embargo, sí es la más adecuada. ¿Por qué? Porque a través de esa cercanía se van creando muchos vínculos, a través de esa cercanía el afecto se demuestra, el apapacho se demuestra, hay besos, hay manera de poder dialogar más directamente, el poder tocarse adecuadamente, por supuesto, pues también conlleva a poder demostrar esos afectos o poder demostrar ese afecto que sentimos a través de nuestros hijos. Por ahí dicen que un abrazo, que un beso te hace más feliz y te permite vivir más feliz en tu vida y que te crea una certidumbre en cuanto al cariño y afecto de las personas. El apego propiamente se va creando con la convivencia, con la cercanía, con el afecto mostrado y con otra serie de cuidados y protecciones que los propios padres pueden dar en relación o pueden darle a sus hijos, mejor dicho. Entonces, es sumamente importante esa convivencia presencial y sería lo ideal, pero ante ciertas situaciones que no se puedan manejar de otra forma, pues una vía alterna es la convivencia precisamente de esta manera a través de las vías tecnológicas adecuadas y en ese sentido los padres también pudieran llegar a acuerdos, no necesariamente ante el juzgado, no necesariamente ante autoridades judiciales, que sí existe la posibilidad de hacerlo normalmente, pero en estas condiciones en las que estamos viviendo, donde ello significaría tener que trasladarse hasta juzgados, llevar a cabo audiencias, pláticas ante un juez, pues lo ideal sería que las partes pudieran tener esa madurez, esa responsabilidad, esa empatía y ese compromiso hacia los hijos particularmente, para poder tomar el teléfono y decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para llevar a cabo la convivencia que por ahora no se puede llevar de la forma en que veníamos haciéndolo? Eso sería lo ideal para los hijos. Cualquier hijo que pudiera tener acceso a poderle decir a su padre o a su madre a través de una madurez adecuada y a través de esa libertad que pudiera tener para expresarse, le diría al papá o le diría a la mamá, oye, déjame hablar con mi papá, oye, ¿cuándo va a venir mi papá? Y en ese sentido, pues tenemos que estar bien conscientes los padres que a veces los hijos, pues, por temor o por alguna situación particular no tienen esa confianza para decirle a papá o a mamá con el que viven o con la persona que viven, puedo hablarle a mi papá, puedo hablar a mi mamá, a veces esas redes se cierran y no es lo ideal. Lo ideal sería que no, como normalmente papá y mamá, que no están molestos entre sí, que no tienen problemas entre sí, que no existe ese dolor o esos lazos o relaciones, ciclos mal cerrados, pues se pusieran de acuerdo. ¿Qué pasa cuando no se ponen de acuerdo? Pues el juez va a tener que determinar, como mencioné, convivencia provisional, convivencia definitiva. Sin embargo, el procedimiento pues es largo hasta cierto punto. Puede ser frustrante vivir un procedimiento de esa naturaleza, es desgastante, por supuesto, para las propias partes del procedimiento, también para los niños en ciertos casos, y yo creo que en la medida de lo posible esto lo pudiéramos evitar. Debiéramos de concientizarnos en todo lo que está en juego en este tipo de asuntos, que es el bienestar del menor. Ya no importa tanto la relación personal, lo que nos hicimos, lo que vivimos, el cómo nosotros de alguna u otra forma no pudimos sanar el vínculo para permanecer unidos. No importa quién haya tenido más culpa o no en cuanto a la relación o a los motivos por las cuales terminó la relación. Yo ponderaría, como lo hacemos nosotros como autoridades, lo que es el respeto de los derechos del menor en relación a mi frustración o mi dolor personal. ¿Para qué? Para permitir que el niño, mi hijo, que es lo más importante que tengo, pues pueda ser un niño sano, que pueda tener acceso a su padre, a su madre, a los dos seres más importantes de su vida, así como a la familia de origen que él tiene. Lo ideal sería
que no tuviéramos que intervenir las autoridades. Lo ideal sería, como menciono, que tuvieran esa madurez los padres para ponerse de acuerdo. Lo ideal sería que el propio niño pudiera tomar con libertad el teléfono celular y poder marcarle cuantas veces quiera al papá. Y ahora con el uso de las tecnologías, que todos los niños o la mayoría de los niños sabe cómo usarlas, pues eso sería hasta cierto punto pues bastante fácil. No es como antes que nosotros no teníamos computadoras, no teníamos un teléfono inteligente, no teníamos a lo mejor herramientas para podernos comunicar en esta forma. Muchas veces ni siquiera en las casas había teléfonos y se tenían que ir a un teléfono público para poder tener acceso con la familia que vivía en otros estados o fuera de la República Mexicana o de otra forma. Pero es una realidad que actualmente la mayoría de las familias contamos con un teléfono inteligente. Sí traemos WhatsApp, sí traemos redes sociales y por supuesto en muchas familias pues tenemos una tablet, en otras tenemos una laptop o 2 o 3 en la casa, o hay muchas herramientas que podemos utilizar, pero pues si no tenemos tablet, computadora, etcétera en casa, pues por lo menos sí un teléfono. Aunque no fuera inteligente y aunque no pudiera verse la imagen del niño con el papá, el solo hecho de poder tener la cercanía a través del teléfono y poder decir, hola papi, ¿cómo estás? Y que papi le pueda decir o la mami le pueda decir, estoy bien, no te puedo ir a ver por esto que está sucediendo, y explicarle cuáles son las razones por las cuales no se puede dar la cercanía que se estaba dando normalmente en el Centro Estatal de Convivencia o en la propia casa, incluso de entrega y recepción en casa, o convivencia asistida o de otra forma. El solo hecho que el niño sepa de voz del padre o de voz de la madre por qué nos están dando esas convivencias sería de mayor provecho para el propio menor. Le brindaría la seguridad y la certeza de que el padre está pendiente de él, que no ha habido un alejamiento por condiciones o situaciones de falta de amor, de falta de afecto, de falta de responsabilidad, sino más bien por este tipo de situaciones. Y no es lo mismo que la mamá le diga al niño, es que tu papá no puede venir por el COVID, o es que tu papá no puede salir o tú no puedes salir por la contingencia que está mencionada. No es lo mismo que el niño lo escuche de la mamá a que el niño lo pueda escuchar del papá, y también no es lo mismo que pueda ser muy querido, muy protegido por una sola de los padres, aunque la mamá se desviva por darle todo el cariño y el amor. Si el padre no tiene una cercanía adecuada con el hijo o viceversa, pues al niño le falta esa partecita. Entonces lo vimos en la conferencia que dieron el martes en la cuestión del apego, porque la importancia de que padre y madre convivan con él, cómo se forma el apego del niño, que me parece un tema sumamente relevante, importante, y sin que yo sea experta en el tema de psicología, pero sí con todo lo que he aprendido en este tiempo que he estado compartiendo los temas familiares, y en particular pues es un tema que bastante me interesa, pues me doy cuenta que para el niño es sumamente importante esa cercanía. Entonces, si se puede ver a través de una pantalla, una tablet, una laptop, un teléfono inteligente al padre, y por medio de ahí el padre le muestra su afecto, su cara, sonrisa, juegan, platican, hacen chistes, ahora que están de uso TikTok y cosas de esa naturaleza, pues qué padre sería, ¿no? Porque el niño eso le brindaría al menor, le brindaría seguridad, tranquilidad y la certeza de que esto es un periodo que va a pasar y que todo se va a restablecer y que van a poder tener una interacción y una cercanía normal como la que venían teniendo. O bien, si no es tan normal porque se lleva a cabo en el centro de convivencia, pues sí, por lo menos le va a crear esa certidumbre por cuanto a que terminando esta contingencia, las cosas van a volver a ser igual y poco a poco mejor. Ojalá, ¿verdad? Si todo se da para mejorar la relación de padres e hijos y los padres lo permiten también así, ¿no? Pero en el peor de los casos, si no tuvieran esta manera de poderse ver cara a cara como nosotros estamos aquí haciéndolo, a través de estas herramientas que estamos utilizando particularmente, bueno, pues por lo menos vía telefónica y decirle, oye, el solo hecho de escuchar la voz, el solo hecho de tener esa cercanía, pues ya es algo, es importante para el menor.
Un ejemplo es cuando, y a lo mejor es un ejemplo burdo, pero es la realidad, cuando nosotros vivimos una etapa de amor y tuvimos una cercanía, aunque sea por vía telefónica con el novio o la novia, por supuesto que sentíamos bonito, ¿verdad? Entonces, pues así sienten los niños. Entonces es cosa de concientizarnos también como papás a que los niños también tienen esos sentimientos, a que los niños también necesitan ese apapacho, aunque sea por redes tecnológicas, y buscar la manera en proporcionarle los medios es nuestro deber. No es un capricho, no es una cuestión que tengamos que hacer por favorecer al otro progenitor. Y a lo mejor pudiera pensar, oye, ¿yo por qué tengo que darme a la tarea de conseguir una herramienta tecnológica para poder favorecer a esta otra persona después de que como me trató, después de cómo fue, o no se lo merece, o lo que sea? Pues, ¿cómo que por qué? Porque finalmente lo que está de por medio no solamente es el derecho de aquella persona, sino es el derecho del niño. El niño, en base a todas esas herramientas internacionales y nacionales, tiene que ser favorecido por nuestra actuación como papás primeramente. Y si no, pues por la autoridad. Lamentablemente ahorita nuestras manos como autoridad de alguna forma están hasta cierto punto atadas por todo esto que está pasando en la cuestión de la pandemia y del coronavirus. No advertimos quizás que esto podía pasar porque había muchas condiciones en cuanto a poder brindar esa certeza de convivencia a través del Centro Estatal de Convivencia. Y pues no nos preparamos quizás con tiempo para dictar las resoluciones adecuadas para seguir protegiendo los derechos de los niños. Pero eso no quiere decir que no lo estemos viendo como autoridades, y eso no quiere decir que los padres, que son los principales protectores de los derechos de los niños, no lo deban de ver. Es importantísimo que nosotros hagamos uso de todas estas series de tecnologías para proteger primeramente a nuestros hijos. En la medida que nosotros protejamos a los niños, que les demos acceso a esta serie de herramientas, los niños van a estar mejor. Y necesariamente nosotros mismos vamos a poder estar más satisfechos también a la vez, porque si nosotros vemos a nuestros hijos felices, pues por supuesto que también nosotros vamos a tener esa misma felicidad, esa misma tranquilidad de que hemos hecho las cosas bien, de que hemos contribuido tanto con nuestras obligaciones, si lo queremos ver de esa forma, pero yo lo vería mejor con el hecho de que protegí los derechos de mis hijos. Al permitir que ellos no se vieran afectados por esta pandemia, por lo menos no tan afectados en la medida de que tengan que prescindir de una figura del afecto, de las muestras de cariño, de la cercanía, de una de las figuras más importantes de la vida del niño. Entonces yo creo que eso también ayudaría a que este encierro en el que estamos todos y los niños particularmente, pues hiciera de alguna manera un poco más llevadero. No es lo mismo estar conviviendo con una sola persona en una casa o en un ambiente, o con dos o tres o con la misma gente, a que podamos convivir de vez en cuando, aunque sea por medio de estas herramientas tecnológicas, con otras personas. Una de las herramientas que hemos utilizado, incluso dentro del mismo Centro Estatal de Convivencia se puede utilizar, es la vía Skype o el Skype, perdón mi inglés, pero no soy muy buena en eso, Skype. Entonces, en ese sentido, pues el Skype se utiliza precisamente para poder tener una comunicación uno a uno dentro de dentro de estas tecnologías. Puede estar viendo tres hijos o al papá por una cámara, por medio de una computadora, por medio de una tablet, por medio de una herramienta de este tipo, pero también actualmente pues existen otras herramientas que están utilizando incluso las universidades y muchas personas que viven lejos, el Messenger, lo que es también el Zoom. Entonces, yo creo que esas herramientas particularmente no es difícil de bajarlas, hay tutoriales incluso para bajarlas. Podemos acceder a ellas a través de cualquier medio, eso sí, necesitamos internet, por supuesto, y no desconozco que sea una realidad social que muchas personas también no tienen la economía para poder tener en casa esta herramienta y que podría llegar a ser esto un obstáculo para que haya el uso de estas herramientas, pero también ahí los padres pues pueden ser bastante maduros, responsables,
en el sentido de poder ponerse de acuerdo y que si el papá tiene la manera o la mamá tiene la manera, o a ambos poco a poco pueden compartir el gasto, pues pueden conectar el internet en su casa, en la casa del menor. ¿Por qué lo comento? Porque a la par de que le harían un favor al hijo, no un favor, sino cumplir con una responsabilidad hacia el hijo, se harían un favor entre ellos, cumplirían con una responsabilidad hacia el hijo para poder llevar a cabo esta comunicación, pues a la par también al niño, en ciertas etapas, le va a servir ese uso de internet para tareas y otras actividades que en su propia escuela le están encargando y le van a servir. Entonces yo creo que también en esta etapa que estamos viviendo, todos debemos de solidarizarnos, concientizarnos de que implica y es muy relevante que nos esforcemos más en tener una comunicación adecuada y podamos llevar a cabo acuerdos que faciliten la vida de nuestros hijos. Como vulgarmente se dice, mataríamos dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque a la misma vez podríamos otorgarle a nuestros hijos la certeza de poder tener actividad educativa independientemente de que no estén asistiendo a la escuela, que es un derecho, como vimos, que tienen todos los niños, el tener derecho a la educación, parte además del concepto de alimentos que enmarca el artículo 308 del Código Civil, pero a la vez también permitiría esto que pudiera tener acceso el niño a una herramienta tecnológica para poder tener acceso a la comunicación con el papá o la mamá, que no sea un padre custodio, que no sea un padre con el que habite. Incluso con otras personas también, porque recordemos que todos necesitamos socializar y en la medida que socializamos, pues también vamos aprendiendo del entorno cultural, del entorno social y de la vida común y la vida normal que tiene el propio estado, país y fuera incluso del país. Entonces la mejor herramienta ahorita para comunicarnos pues es esto de las tecnologías y yo creo que si nosotros cuidamos ese aspecto a través del diálogo, a través de la comunicación, de la empatía, de la solidaridad, de la concientización como padres, podemos respetar más aún los derechos de los niños. Yo me enfocaría precisamente a ello dentro de este tiempo porque tenemos que darle un valor muy significativo a la vida. Estamos viendo que incluso muchas personas, y esto ha sido siempre, pero particularmente ahorita, están siendo afectadas en su salud con esta pandemia. Muchos han tenido que perder la vida y yo creo que ante esas situaciones debemos de concientizarnos de que una de las realidades es que a todos nos puede pasar algo malo. Y en ese sentido, pues los niños deben de tener una cercanía con los dos papás porque, dicho sea de paso, si a la madre o al padre custodio le llegase a suceder algo, el otro padre es el que tendría el mejor derecho para tener la custodia del niño o de la niña o del adolescente. Entonces, de alguna manera, el hecho de que los niños, la infancia, tenga una relación adecuada con ambos padres, una relación de afecto y de cercanía con ambos padres, cuando ambos padres son responsables de esa cercanía, van a permitir también que si en algún momento, desafortunadamente, uno de los papás ya no está, pues al niño se le haga un poco menos difícil este trance de duelo de la pérdida del padre o de la madre y además este trance en cuanto al cambio de vida tan fuerte y significativo que se da cuando se tiene que ir a vivir al lado del otro progenitor porque el diverso padre o la madre pues falleció o ya no puede cuidarlo. Entonces yo creo que sí es importante fomentar esta cercanía, esta relación de amor, de afecto por el propio menor, lejos de la relación que nosotros como adultos pudiéramos tener o pudiéramos haber tenido. Aquí hay que enfocarnos principalmente en el interés superior del menor. Yo invito a todos los papás, a todas las mamás que tienen hijos, que con independencia de la situación personal que estén viviendo, con independencia de esta situación que estamos viviendo todos en nuestro entorno a nivel mundial incluso, pues hagamos uso de estas herramientas tecnológicas para poder favorecer el pleno desarrollo de la vida del niño, el pleno acceso a los derechos
que tiene un menor. Y bueno, para ello las tecnologías, el uso de estas herramientas tecnológicas es sumamente importante. Para ello es sumamente también importante y relevante que en los padres exista esa responsabilidad, que lo tengamos bien presente, y para ello también que exista una muy buena comunicación, un lazo de solidaridad, y además pues el ponerse en los zapatos del otro. Yo creo que a nadie le gustaría tener que estar lejos del hijo sin poder tener acceso al mismo. Entonces es importante que hagamos uso de todas estas herramientas por el bien del niño, pero también porque en cualquier momento pueden voltearse los papeles, como dicen, y tendría que darse también ese respeto al otro progenitor si las cosas cambiaran, para que el propio niño esté bien y no se le afecten sus derechos. Hay una frase que por aquí pongo al final, que es que la tecnología no es nada. Lo importante es que tengas fe en la gente, que seas básicamente buenas e inteligente, y si les das herramientas, harán cosas maravillosas con ellas. Entonces las tecnologías no son nada si no las usamos, pero si las usamos, pues pueden significar mucho en nuestras vidas y principalmente en el bienestar de los menores. Entonces, para mí fue un placer acompañarlos en esta plática. Es importantísimo que tengamos presente que esto es pasajero, ojalá que así sea, que pase pronto. El Poder Judicial del Estado se está preocupando por tomar las mejores medidas para poder continuar con las actividades tanto laborales, que son esenciales, y bueno, yo creo que también estamos conscientes de que hay cosas que no dependen solamente de los papás, que no dependen solamente de nosotros, pero todos juntos tendríamos que hacer nuestro mejor esfuerzo para poder tener esas habilidades y poder entablar un diálogo más directo. La realidad es que no estábamos preparados, como menciono, para esto. Nunca estamos preparados cuando tenemos problemas de pareja, cuando tenemos problemas personales, cuando tenemos que rediseñar nuestra vida partiendo de una separación o partiendo de un proceso de esta naturaleza, pero como papás tenemos la responsabilidad primaria de prepararnos inmediatamente que se presenta una situación así, para poder favorecer la vida de nuestros hijos y no entorpecer la misma. Entonces, de verdad un placer para mí acompañarlos. Vuelvo a agradecer al maestro Rafael Torres, al Instituto de la Judicatura, al Poder Judicial del Estado, la oportunidad que se me brinda, a todos ustedes el haberme acompañado en esta etapa, en este proceso. Y bueno, yo sigo a sus órdenes, Verónica Medellín, para servirles, y nos vemos próximamente.